Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre algo muy importante, la diferencia que hay entre virus y bacterias. Nuestro cuerpo siempre va a estar propenso a infecciones, alergias provocadas por múltiples organismos que conviven, que han convivido y convivirán siempre con nosotros. Tal vez no tengamos una información científica sobre las culturas Mu, Lemuria o Atlántida, pero gracias a la tecnología moderna se ha podido datar la antigüedad de algunas bacterias encontradas en descubrimientos fósiles y darnos cuenta de que la Tierra era mucho más antigua de lo que uno se imaginaba. Se sabe que las bacterias han estado en nuestro planeta desde hace un aproximado de 3.500 millones de años, pero los virus no se saben cuándo ni cómo surgieron ni si fue antes o después de las bacterias. Al principio tanto virus como bacterias eran tomados como seres vivos, pero desde la aparición del microscopio electrónico se tuvo una idea más clara de lo que eran realmente. Pero empecemos a hablar de las bacterias, aquellos organismos unicelulares que siempre nos han acompañado muy de cerca. Entonces la pregunta sería, ¿son malas las bacterias? Se conocen casi 16.000 especies de bacterias, de las cuales 538 son patógenas o parasitarias. O sea, estas bacterias parasitarias representan solo el 3% de aquellas que nos pueden enfermar, ya que estaríamos hablando de bacterias como el cólera, sífilis, difteria, lepra u otros. Estas bacterias llamadas parasitarias son las que se introducen en nuestro organismo y pueden causarnos algún daño severo, dependiendo de las bacterias que nos invadan. Pueden ser eliminadas de una forma natural por nuestro sistema inmune o, en caso insuficiente por parte de nuestro organismo, ayudarse con algunos antibióticos. Pero eso es solamente el 3% las que nos pueden hacer daño. Ahora, el otro 97% restante son las que nos van a acompañar durante el transcurso de nuestra vida de una manera más amistosa. Estas bacterias se pueden clasificar de tres formas o en tres tipos. Bacterias mutualistas, las que se asocian a otros organismos. Por ejemplo, tú mismo vives en este momento asociado a ciertas bacterias dentro de tu organismo. En nuestro cuerpo viven más de 10 millones de bacterias y un aproximado de 400 especies distintas. De esas, el 95% viven en nuestros intestinos y forman lo que conocemos erróneamente como flora intestinal. El término correcto sería microbiota intestinal, que es la encargada de que digeramos correctamente los alimentos y los aprovechemos al máximo. La interacción con el ser humano tiene más importancia de lo que nos podemos imaginar. Claro, bacterias amigas, sin ellas no podríamos digerir ni producir ciertos alimentos. También están las bacterias comensales que viven en superficies de otros organismos, como las que viven en nuestros pies, nariz, axilas, alimentándose de las secreciones y generando el mal olor. Tal vez las bacterias de los pies y de las axilas sean bastante incómodas porque dejan sentir su mal olor. Tal vez piensen que de los pies y de las axilas sean igual que el de la nariz, pero aquí las bacterias juegan un papel muy importante en nuestro favor. ¿Recuerdan haber visto al tiburón con sus peces parásitos? ¿O a la jirafa con sus aves parásitos que limpian su cuerpo de garrapatas u otros parásitos? Pues las bacterias de la nariz nos limpian de otras bacterias ajenas al cuerpo. Ahora, ¿se dan cuenta la importancia de no depilarse la nariz? Ya que estaríamos desprotegiendo a nuestro cuerpo de aquellos soldaditos que protegen de agentes externos. Pero cuando uno se depila también está invitando a que las bacterias que viven en el exterior ingresen a nuestro cuerpo. Y que al ingresar estos organismos crean inflamaciones y otras molestias. Para que una bacteria parasite se necesita un clima apropiado y cierto grado de humedad, como la que hay en nuestros pies, en nuestras axilas o la que hay en nuestra nariz, pero también como la que hay en nuestro barbijo. Tengan presente también que en el abuso de las mascarillas podría ayudar al cultivo de bacterias que estarían en contacto directo con nuestros pulmones y muy perjudicial para nuestra salud, sobre todo en épocas de calor y de mucha transpiración. Por eso que el personal médico sabía que solamente se usaba en el centro de trabajo y luego al tacho, para eliminar las bacterias que quieran alojarse. Porque aunque tengamos un buen aliento, si tuviéramos la oportunidad de mirar con un microscopio, veríamos que emanamos un gas muy letal como el dióxido de carbono,
¿Se imaginan cómo estará ese cultivo de bacterias en nuestro barbijo al tenerlo usando todo el día? También están las bacterias de vida libre, que son las bacterias que descomponen la materia orgánica, como el que encontramos en el yogur, con propiedades como bajos en grasas, combaten el desgaste de los huesos y muchas otras propiedades. También bacterias que se encuentran en la mazamorra tocosh. Para los que no sean de Perú y no la conozcan, se trata de una mazamorra a base de papa fermentada, que se recomienda mucho para mejorar el sistema inmunológico. También bacterias que se encuentran en el queso y otras que capturan su propio alimento e incluso comen a otras bacterias, pero que nos aportan grandes beneficios. A veces tomo como referencia algunos videos de internet en los que se han llevado investigaciones con referencia a lo que les hablo. No son mis videos, pero allí les dejo los enlaces también porque de alguna manera alimentan y amplían nuestras investigaciones. Se hicieron investigaciones a un grupo de personas en la India que no consumían productos animales por sus creencias religiosas. Tanto niños como adultos tenían muy buena salud, a pesar de que su higiene no era la muy adecuada. Algunas de estas personas emigraron a Europa y siguieron comiendo de la misma forma que en su país, pero muchos de ellos enfermaron. La causa era que las verduras minuciosamente lavadas no contenían las bacterias que les daba a los vegetarianos de la India la vitamina B12, importantísimo según estudios de epigenética. Ahora se dan cuenta ustedes qué están haciendo al dejarse llevar por el miedo y no poder tocar nada sin antes esterilizarlo. Se están esterilizando también ante toda bacteria, a tal punto de que más adelante ya no nos reconozcan como amigas. Sabemos que muchos sufrimos con el frío de la sierra y que nos parece un clima muy extremo, pero hay muchos que vienen de la sierra hacia la costa y también sufren con el clima, pues sus cuerpos recién se están amoldando a las bacterias que los van a proteger en este nuevo ambiente. Cuenta la historia que Alexander Fleming en 1928, a su regreso de unas vacaciones, en su desordenado laboratorio encontró que una de sus placas de cultivo estaba contaminada por un moho. La curiosidad de Fleming impulsó a analizarla. Observó que alrededor del hongo, las colonias de bacterias más cercanas estaban muertas, mientras que las que estaban más alejadas aún se reproducían normalmente. Inmediatamente se dio cuenta. Se percató de que el hongo había liberado una sustancia bactericida que Fleming la bautizó como penicilina. Fleming la descubrió, pero no la separó. Imagínense echando un poco de moho a la herida para aprovechar esa penicilina, no se podía. Hasta que 10 años más tarde, dos biólogos de la Universidad de Oxford completaron los trabajos que Fleming había dejado incompleto. Así nos damos cuenta de que no todas las bacterias son malas, aunque siempre habrá una reacción natural ante las nuevas bacterias a las que nos enfrentamos. Tal vez cuando nos enfrentemos a una nueva bacteria nos causará algún tipo de molestia, pero es tan solo una forma de bienvenida para que después nos puedan proteger. ¿Qué sucede cuando estamos a punto de entrar a un quirófano? ¿No se han dado cuenta que somos esterilizados para prepararnos para tal operación? Dar una orden de esterilización a todos los seres humanos a la vez es un poquito complicado, pero si le doy una excusa para esterilizar el ambiente y prepararlos a todos para una operación, necesitaría también una forma de cómo implantarles el miedo, porque el miedo crea un alto grado de estrés y eso hace de que nuestras defensas bajen. Científicos hicieron experimentos con un grupo de personas, a los cuales les hacían llenar un cuestionario para averiguar el grado de estrés que tenían cada uno y a la vez eran rociados con virus de la gripe. ¿Qué creen que sucedía? A los que se podía notar un alto grado de estrés eran los únicos contagiados por la gripe, demostrando que el estrés baja las defensas. Este experimento también se hizo en Nueva Zelanda a varias personas que iban a ser intervenidos por dolencias de hernia. Llenaron un cuestionario para saber el grado de estrés que llevaban en sus vidas. Luego de las 24 horas del día de la operación, se recogieron líquidos de las heridas para ser analizadas y se pudo determinar que los que estaban más expuestos al estrés no solo eran sensibles a las infecciones, sino que cuanto más concentración de estrés tenía la persona, más bajo era su sistema inmune. Al aislarte de tu medio ambiente,
Se te está privando de tus defensas y dejándote más vulnerable de lo que antes estabas. A esto, si le aumentas el miedo, el cuerpo seguirá creando agujeros. ¿Ustedes creen que el miedo se puede manejar genéticamente? En un laboratorio de la Universidad de Burdeos en Francia se hizo un experimento para medir las reacciones del miedo con ratones. Por lo general, los ratones se toman el tiempo para explorar el área donde se encuentran, sobre todo las áreas más iluminadas. Sin embargo, el ratón de laboratorio, en vez de explorar su entorno, permaneció temeroso en un lugar oscuro, estresado y asustado. Y todo esto ya que se manipuló su genética, privándolo del ácido graso omega 3 durante el desarrollo. Sin ácidos grasos omega 3, el cerebro no funciona de una manera normal, ya que nuestras células grises se componen de un 90% de grasas que el cerebro no produce. Así como Fleming descubrió la penicilina y años más tarde se logró separar para poder dar el uso correspondiente, también se han separado muchos químicos, vitaminas, drogas. Digamos que esta es la era de la manipulación genética, que se da de una manera muy acelerada. Y hacer mutaciones como los virus, de cuerpos muy sencillos, pero que combinados de una manera muy apropiada, pueden desencadenar una energía letal, como la separación de átomos en una bomba atómica. Si se ha dado cuenta, estamos dejando las bacterias de lado y entrándonos en lo que es los virus. Pero creo que para poder representarlos mejor podríamos mirarlo a nuestro cuerpo como una computadora. Una bacteria estaría representado como una oxidación que suele sufrir un metal, un mineral o en una parte específica, ¿no?, donde se aglomere esa sulfatación, como cuando una bacteria ataca a nuestro diente, como las caries, o como los hongos del pie, o como las axilas. Solo va a un punto dirigido, solo es una parte de la computadora, como decir en el teclado, o en el disco duro, o en la memoria. Pero cuando hablamos de virus, esta vez la máquina se va a infectar de una manera general. El ser humano sentirá vómitos, falta de oxigenación. Sin una buena oxigenación no podemos sentir el sabor de las comidas. Como ve, síntomas que afectan a todo el cuerpo en general. En las computadoras, los virus harán fallar el sistema operativo, colapsarán toda la máquina en su totalidad también. Pero quisiera que conozcamos más de cerca a los virus. En comparación con las bacterias, el virus tiene una estructura sencillísima. Solo tienen una envoltura o cápside y dentro de ella ácido nucleico, lo que quiere decir que solo vamos a encontrar ADN o ARN, o tal vez ADN y ARN. Solo algunas tienen una membrana protectora aparte de la cápside. ¿Cómo algo tan sencillo puede hacernos tanto daño? Pero la clave está en la forma que ha sido manipulada. Pero nuevamente volvamos a los virus de computadora. Su estructura es como un pequeño programa formado por códigos, que si lo intentamos desmenuzar para ver qué es lo que lo hace tan letal, veremos que solo vamos a encontrar simples vocales, consonantes y signos de puntuación. ¿Qué de letal puede ser una simple letra? ¿Qué daño nos puede hacer? No solo los programadores de computadora se dieron cuenta de esto, sino también John Grinder y Richard Bandler, espero haberlo pronunciado bien, pero bueno, creadores de la programación neurolingüística, PNL, donde nos dieron a conocer cómo simples palabras ordenadas de una manera adecuada forman verbos que adquieren mucho poder. Así como una simple frase puede hundir o levantar el nivel de autoestima a tal punto de enfermar a una persona, estas palabras en un orden adecuado pueden ser tan letales a una computadora que harán colapsar todo el sistema operativo. ¿Qué pasaría si yo abro un bloc de notas y le agrego simples códigos? Si yo guardo el archivo, pero con un cierto código donde estas frases actúen como una sustancia biológica que la computadora lo pueda reconocer como tal. Ahora digamos que alguien introduce este USB en la computadora. Al abrirlo, se activa como un virus. Se reproduce, se replica. Una simple orden. Se replica como un virus. Quiero cerrarlo y pues son demasiadas páginas. Le digo que esto es una simulación porque solamente le pedí que se repitieran pocas veces. Porque también a este mismo código le agregara otro tipo de frases. Mire lo pequeño que es.
y esto me colapsaría la máquina si fuera un virus real. Pero como es solamente una simulación, lo podría arreglar, bueno, apagando la máquina, ¿no? Antes de que me la siga saturando, lo apagaría y ya, y a la hora de prenderlo no lo volvería a abrir, porque si lo abro nuevamente volvería a dispararse de una manera infinita. Y es lo que ocurre. Una simple frase, lo que puede ser de letal. Como le digo, esto es simplemente una simulación y es por eso que puedo retirarlo con toda tranquilidad. Así como un virus puede colapsar a una computadora, como en este caso un conjunto de palabras ordenadas adecuadamente actuar como un virus o un antivirus. Tal vez se pregunten cómo puedo comparar un grupo de sustancias biológicas con unas letras dentro de un USB, pero aunque no lo crean, cada letra actúa como una potente sustancia biológica, que el truco está en simplemente saberlo combinar. Ahora quiero que tomen muy en cuenta esto. Yo no puedo abrir un programa Android en una PC, porque no es compatible, porque el sistema operativo es diferente de la PC, salvo que alguien manipule el sistema de códigos y lo haga compatible. Yo no puedo leer un sistema C++ en un sistema Java, a menos que alguien lo manipule y lo haga compatible. Más fácil, yo no puedo entrar a la SUNAT a hacer mi descargo de mis boletas si un agente de la SUNAT no manipuló el programa para poder darme una clave de sol y para poder ingresar al sistema. Así como existen diferentes sistemas operativos, Java, C++, Visual, Android, nosotros también tenemos sistemas operativos diferentes. Sistemas operativos humanos, sistemas operativo animal, sistema operativo de plantas y muchos más. El ADN humano no es el mismo que el ADN animal, ni lo mismo que el de una planta. ¿Se ha puesto a pensar que de tantas especies de virus aparezca una exclusiva para ser humanos? Y con cierto ingrediente primordial, tos y estornudo, como para que la población se pueda contagiar más rápido. Para que un virus sea coincidentemente compatible con nuestro sistema operativo humano, en esta era en la que se está manipulando las células de una manera muy acelerada, y decir que es casualidad, bueno, digamos que es casualidad, ya no quiero tampoco entrar en ese detalle, pero no sé si ustedes recuerden a la oveja Dolly, producto de una clonación después de 277 intentos. Nació en 1996 en el Instituto Roslin, en Escocia. En una reproducción normal, el óvulo es la célula reproductiva femenina y contiene el 50% del material genético. Este óvulo se junta con el espermatozoide, que aporta el otro 50% de la célula que va a nacer. Para una clonación científica, vacían el 50% del material genético que se encuentra en el óvulo e insertan en este óvulo el núcleo al 100% de la célula adulta de otra oveja. 277 intentos que se tuvieron que hacer microscópicamente para poder hacer esta clonación. No es algo al azar. No es porque yo me tropecé con una persona y mis células se transfirieron a otra. O como en la película del hombre araña, que le pica una araña y se convierte en el hombre araña. Se tiene que llegar al ADN para poder acceder a nuestro material genético. De tanta cantidad de diferentes especies de ADN, ¿por qué no salió un virus que matara a todos los gatos de la Tierra? ¿O por qué no todas las gallinas? ¿O todos los perros? ¿O tanto que dicen que proviene de los murciélagos? ¿Por qué no mató murciélagos? Pero ellos solo sirven de transporte. Los virus solo van directo a la raza humana. Y para eso se tuvo que haber hecho más de 277 intentos hasta lograr crear el virus perfecto. Porque no se podría decir que el virus, cuando no está incubándose en un ser humano, podría estar invernando. Porque como sabemos, no viven mucho tiempo en el medio ambiente. O al menos eso nos los han hecho creer. Salvo que estén invernando en algún laboratorio. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué un científico mantendría un monstruo peligroso que come humanos en un laboratorio si lo que queremos es exterminarlo? Sabemos que este virus no vivía en todos los países, sino que vino de un determinado país y que cuando ya no haya víctimas que lamentar, el virus no viviría en el medio ambiente. Y retornando nuevamente al virus de computadora, ¿acaso creen que la industria de los antivirus de computadoras solo lo actualizan por si acaso? Si los virus de computadora no existirían, la industria de antivirus caería. Tanto el virus de computadora como el del ser humano no tienen vida. Que se hagan investigaciones usando antiparasitarios para acabar con el virus no lo convierte en un ser vivo. Tal vez la composición biológica del antiparasitario logre neutralizar las proteínas de las cuales están conformadas el virus, pero un virus carece de un sistema de reproducción. No tiene vida, por lo tanto no puede morir.
Solo es un conjunto de nutrientes que, ordenados adecuadamente, pueden crear llaves de acceso que pueden ser muy letales, mientras que un virus no puede manejarse por sus propios medios, sino que tiene que ser transportado por un USB. De igual manera, la sangre o saliva hace la función de un USB, que por medio del estornudo o la tos de una persona infectada se transmitiría. El virus viene a ser un conjunto unitario de instrucciones que se efectiviza mediante procesos moleculares. Si los virus no se mueven, no respiran, mejor dicho, no cumplen con un metabolismo básico como son la reproducción, entonces ¿cómo podría considerarse un ser vivo? Que también estaríamos hablando de algo muy extraño, porque sería una extraña forma de vida que estaría entre la vida propiamente dicha y la materia, que su ente espiritual vendría a ser el grado de energía que se le aplique, y su constante estaría determinada por la aceleración que ejerza su composición biológica. Los virus no pueden mantener su estructura por mucho tiempo en el medio ambiente, sobre todo si le cae alcohol o lejía, porque así se rompe el USB. La orden que lleva dentro no serviría. Para que tengamos una idea, el cabello humano mide unas 75 micras y las bacterias miden entre 0,2 a 2 micras de diámetro. Los virus más pequeños son hasta 50 veces más pequeños que una bacteria, aunque también se han llegado a encontrar virus del tamaño de una bacteria pequeña. Las mascarillas con un mejor filtrado, como las N95, filtran con un tamaño de poro de 0,3 micras, o sea, 300 nanómetros. Si la comparamos con el tamaño de un coronavirus, este virus mide entre 65 a 125 nanómetros. Como verá la diferencia de tamaño, el virus es mucho más pequeño que los poros de las mascarillas o barbijo. Entonces la pregunta sería, ¿nos protegen las mascarillas? Recuerde que los virus necesitan un USB para ser transportados, y las partículas de tos o estornudo que las transportan no son tan pequeñas, y los virus quedan atrapados en los filtros de las mascarillas. Pero esas mascarillas quirúrgicas no están hechas para cualquiera, sino para el personal médico, quienes saben que estas mascarillas tienen un aproximado de 8 horas de vida antes de contaminarse con cualquier agente externo. Se han hecho pruebas con aerosoles que traspasan una mascarilla de tela, pero nosotros no estamos todo el día expuestos a personas que estornudan en nuestro rostro como aerosoles, sino a corrientes de vientos que fácilmente pueden quedarse atrapadas en una buena mascarilla de tela, que también fácilmente se pueden lavar y reutilizar, y dejar las mascarillas quirúrgicas para el personal médico, y usarlas solo si tenemos la necesidad de atender a un paciente con virus. ¿Sabías que una pastilla que podría curarte en exceso también podría matar? Todo un exceso es dañino, y el abuso de la mascarilla podría causarte mucho daño. Hay mucha gente que cree que si pone un pie en la calle se va a contagiar, y lo primero que están haciendo es desproteger su cuerpo de todas las bacterias que necesitamos para sobrevivir. Si estás en espacios abiertos, lo más recomendable es que respires un aire puro y no pierdas el contacto con aquellas bacterias que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Espero que este aporte les ayude a entender algunas interrogantes y, a pesar de las circunstancias que estemos pasando y las medidas que tengamos que tomar, no dejar que el miedo nos invada. No olviden que el miedo, la angustia, la desesperación es un virus fácil de transmitir sin necesidad de estornudar ni de toser. Allí les comparto este material y bueno, espero que les agrade. Gracias.